Su propuesta es un insulto, no una conversación de negocios. La voz tras ella era baja y uniforme, pero resonaba con acero, fría y afilada como la hoja de un cuchillo. Amara Jones no se giró. Con impecable precisión, colocó un vaso de agua en la mesa de al lado, alineándolo con los cubiertos. Las reglas de este establecimiento eran simples: no ser oído, no ser visto, no existir. No ser más que un par de manos silenciosas y una sombra deslizándose entre las islas de luz donde se sentaban quienes gobernaban el mundo. Kian, te ofrecemos condiciones reales, respondió otra voz, más suave y con un matiz de adulación. Me estás pidiendo que pague por tu incompetencia, espetó el primero. No construí mi imperio para financiar los errores de otros. El trato será bajo mis términos, o no lo será. Amara tomó la bandeja y con expresión inmutable se dirigió a su mesa. 3 personas, 2 mayores, con trajes caros, pero un poco arrugados. Sus rostros reflejaban una tensión extrema. Y él, el llamado Kian, se sentó erguido, como en un trono, aunque su silla no se diferenciaba de las demás. Su traje oscuro, a medida, le sentaba como una segunda piel. Su cabello negro, corto, permanecía inmóvil. No miraba a sus interlocutores. Su mirada estaba fija en la distancia, a través del ventanal panorámico donde brillaban las luces del atardecer de Nueva York. Era como si sopesara no solo palabras, sino el destino de aquellas personas en una balanza invisible. Tenía unos 35 años, pero sus ojos oscuros reflejaban el cansancio y la dureza ancestrales de un hombre que hacía tiempo que había dejado de confiar en nadie. No podemos hacer esto, murmuró uno de los hombres, secándose la frente con un pañuelo. Nos arruinará. Entonces deberías haber administrado mejor tus bienes, respondió Kian con indiferencia. Finalmente, bajó la mirada hacia la mesa y señaló con un gesto ligero, casi imperceptible, hacia su vaso vacío. Esa fue su señal. Amara dio un paso al frente, con movimientos tan ensayados que parecían automáticos. Tomó la pesada botella de cristal con agua helada. Su mano no vaciló al inclinarse para llenarle el vaso. Sintió su fugaz mirada evaluadora que recorrió sus manos morenas, su modesto uniforme, sin detenerse en su rostro. Para él, ella formaba parte del decorado, una función. Piense en nuestra reputación, comenzó el segundo interlocutor. Tu reputación es tu problema. La mía es impecable porque no hago malos negocios. Dio un sorbo de agua. Tienes hasta mañana por la mañana. O firmas el contrato en mi oficina o mi departamento legal iniciará una OPA hostil. Elige. Se hizo un silencio pesado, opresivo. Los 2 hombres lo miraron con una desesperación que ya no albergaba esperanza. Amara, con su trabajo terminado, dio un paso atrás, preparándose para desaparecer en la tenue luz del pasillo. Pero de repente él levantó la mano. ¡Esperar! Ella se quedó congelada, giró la cabeza y la miró por primera vez. No a sus manos, ni a su uniforme, sino directamente a sus ojos. Era la mirada de un depredador que vigilaba su territorio. Se sintió inquieta. En la universidad había estudiado relaciones internacionales y escrito una tesis sobre tácticas de negociación en Oriente Medio. Había leído sobre gente como él. Gente para la que el poder era aire y cualquier debilidad humana, una excusa para atacar. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, apuntando con la barbilla hacia su cuello. Amara tocó instintivamente la fina cadena de plata de la que colgaba un pequeño colgante con forma de grano de café. Un regalo de su padre, hecho por un joyero local en Jeddah hacía muchos años. Un recuerdo de otro mundo, de una infancia bajo el ardiente sol árabe. Es personal, señor. No pasa nada personal en mi presencia. Su voz se mantuvo serena, pero un tono nuevo y peligroso le invadió. Quítatelo. Es de mal gusto. Arruina el look. Sus mejillas se sonrojaron. La humillación era fría y pegajosa. Sus 2 compañeros bajaron la mirada, fingiendo que no pasaba nada. Para ellos, esto era solo una pincelada más del retrato de su poder ilimitado. Podía arruinar sus empresas, así que, ¿por qué no humillar a la camarera? Amara se quedó paralizada por un instante.
Todo en su interior bullía. Años de estudio, noches sin dormir, estudiando libros, trabajando hasta el agotamiento. Todo para no volver a encontrarse en una posición donde alguien, por aburrimiento, pudiera pisotear su dignidad tan fácilmente. Podría haber llamado al gerente. Podría haberse dado la vuelta y marcharse. Pero en cambio, lo miró directamente a los ojos y su voz sonó sorprendentemente tranquila y firme. Disculpe, señor, las reglas de la casa no prohíben las joyas personales discretas. Si le distraen, puedo pedirle a un colega que le sirva la mesa. Esperaba una explosión, ira, una orden para despedirla en el acto. Pero Kian al-Rashid simplemente entrecerró los ojos. La sombra de una extraña sonrisa, casi depredadora, se dibujó en sus labios. Era como si hubiera encontrado un juguete nuevo e inesperado. No, dijo lentamente sin apartar la mirada. Quédate, me gusta tu profesionalismo. Dijo la palabra profesionalismo con tal burla que sonó como un insulto. Se dio la vuelta y regresó con sus invitados como si ella ya no existiera. Buenos días, caballeros. En mi oficina. No lleguen tarde. Los dos hombres, destrozados y pálidos, se levantaron de la mesa, murmuraron despedidas, pero Kian ya no los oyó. Miraba por la ventana, sus ojos oscuros reflejaban las luces de la ciudad que sin duda consideraba suya. Amara se retiró lentamente entre las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza. Sintió como si acabara de caer al borde de un precipicio, y lo peor era que no estaba segura de si este hombre la dejaría alejarse de allí. Su interés, frío y calculador, la asustaba más que su descarada rudeza. Durante el resto de la velada, evitó cuidadosamente su mesa, enviando a otros camareros, pero sentía su mirada constante sobre ella. Ya no hablaba por teléfono ni leía documentos. Simplemente estaba sentado solo en la penumbra del lujoso restaurante, bebiendo agua y observando. No miraba a la ciudad ni a los demás comensales, la miraba a ella. Y no había ni una pizca de calidez en esa mirada, solo el interés frío e intenso de un explorador que había descubierto una especie nueva y desconocida. Cuando por fin terminó su turno, sintió alivio al ponerse su ropa habitual, vaqueros sencillos y un suéter. Al salir por la entrada de servicio a la fría y húmeda noche neoyorquina, respiró hondo, intentando liberar la tensión. Casi lo había olvidado, pensando solo en las pocas horas de estudio antes del seminario del día siguiente. Amara Jones. Una voz vino de la oscuridad junto a ella. Esa misma voz se giró bruscamente. Kian al-Rashid estaba apoyado contra la pared. Sin chaqueta, vestido solo con una impecable camisa blanca, parecía aún más amenazador que en el restaurante. Junto a él, en la acera, un coche ejecutivo negro permanecía inmóvil, silencioso y depredador como su dueño. ¿Qué necesitas?, preguntó ella, intentando que su voz no temblara. Te estaba esperando, dijo como si fuera lo de siempre. Quiero hablar. No tenemos nada de qué hablar. Mi turno terminó. Buenas noches, hijo señor. Dio un paso para rodearlo, pero él le bloqueó el paso. No la tocó, pero su sola presencia era un muro. No estoy acostumbrado a que me rechacen, señorita Jones, ni en los negocios ni en ninguna otra cosa. Entonces deberías acostumbrarte, espetó. No soy tu socia ni tu propiedad. Soy una estudiante que trabaja a tiempo parcial para pagar sus estudios y me voy a casa ahora mismo. La miró en silencio durante unos segundos. A la tenue luz de la farola vio un destello de sorpresa en sus ojos, mezclado con algo más. ¿Respeto? No, más bien curiosidad. «¿Estudiante?», preguntó de nuevo y por primera vez la sorpresa genuina se evidenció en su voz. «¿Qué estudias?». «No importa». «Para mí sí». Su insistencia era exasperante. No amenazaba ni alzaba la voz, pero irradiaba una confianza absoluta en que conseguiría todo lo que quería. Y ahora, por alguna razón, quería saber de ella. Relaciones internacionales. Escuela de posgrado en la Universidad de Columbia. Espetó, esperando que eso satisficiera su curiosidad y finalmente la dejara en paz. Asintió lentamente, como si una pieza del rompecabezas acabara de encajar.
Una sonrisa se dibujó en sus labios de nuevo, pero esta vez era diferente, pensativa. Colombiana, impresionante. Una camarera estudiando relaciones internacionales. ¡Qué contraste tan interesante! Para ti puede que sea un contraste. Para mí es la vida. Y ahora, si no te importa, me opongo, la interrumpió suavemente. Creo, señorita Jones, que usted es justo la persona que necesito. Amara se quedó paralizada, sin entender a qué se refería. Su mirada se tornó seria, formal. Toda burla se desvaneció. Ante ella, una vez más, estaba el mismo despiadado depredador de la mesa de negociaciones. No solo necesito un traductor, necesito a alguien que entienda la mentalidad, los matices, alguien que vea lo que otros no ven. A juzgar por cómo actuaste hoy, eres exactamente eso. No estoy buscando trabajo, dijo con firmeza. Aún no te he hecho una oferta, dijo riendo, pero lo haré. Mañana, en mi oficina, a las 10 de la mañana. Le entregó una tarjeta de visita, de cartón grueso con relieve dorado. Solo tenía su nombre, Kian Al-Rashid, y un número de teléfono. Sin título, sin nombre de empresa. Un hombre como él no necesitaba eso. Su nombre era su título. No vendré. Vendrás, dijo con absoluta confianza, porque sé qué motiva a gente como tú. No el dinero, es la ambición, y te ofrezco algo que no encontrarás en ninguna universidad: poder real para influir en las relaciones internacionales. Piénsalo, señorita Jones. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, subió al coche. La puerta se cerró de golpe y el coche negro desapareció entre el tráfico. Amara estaba sola en la acera, aferrada a su tarjeta de visita. El borde se le clavó con fuerza en la palma. Estaba furiosa con él, con su arrogancia, con su insolencia. Pero en lo más profundo de su ser, una vocecita traicionera le susurraba que tenía razón. Le había ofrecido exactamente lo que soñaba. Y sabía que mañana, a las 10 de la mañana, tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. La noche estaba llegando a su apogeo. El restaurante bullía con voces apagadas, el tintineo de vasos y música suave. Amara se movía entre las mesas con gracia, llevando una bandeja con una jarra plateada de agua helada y vasos altos. Mantenía la espalda erguida y el rostro impasible, como exigía su trabajo. Evitaba la mesa de Kian Al-Rashid, percibiendo la tensión que emanaba de él, una tensión palpable. Sus compañeros, dos hombres mayores, con trajes caros, parecían cansados de su intensidad. «Tenemos que terminar esto hoy». La voz aguda de Kian la alcanzó al pasar. «Mi tiempo vale más que todas las propiedades de esta cuadra». Amara dio otro paso hacia la mesa de al lado cuando un joven camarero, apresurado con un plato caliente, apareció por la esquina y le dio un codazo torpe. El instante se alargó hasta la eternidad. La bandeja se inclinó y un torrente de hielo, junto con cubitos, cayó directamente sobre el escritorio de Kian, empapando una pila de papeles importantes llenos de diagramas y figuras diminutas. Por un instante, un silencio sepulcral invadió la sala. La música parecía haberse detenido. Todas las miradas se dirigieron a su mesa. «Oh, Dios mío», exhaló el joven camarero palideciendo. Amara se quedó paralizada, mirando la mancha oscura y húmeda que se extendía por los documentos. La tinta de algunas páginas empezó a correrse inmediatamente. «Lo siento mucho, señor, perdóneme», dijo con voz tranquila, aunque tensa, en un inglés impecable. Colocó la bandeja en la silla vacía más cercana y buscó las servilletas, intentando salvar algo. Fue un accidente terrible. Kian levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros, que hacía un momento brillaban con pasión profesional, se habían convertido en dos fragmentos de fría obsidiana. No miró al culpable, el joven camarero, que ya balbuceaba una disculpa. Su mirada estaba fija en Amara. La observó de arriba abajo, su sencillo uniforme negro, su pelo engominado hacia atrás, su piel oscura. Su mirada no solo transmitía irritación, sino el más profundo desprecio. Él levantó la mano, silenciando a ella y al joven asustado con un solo gesto. «Sáquenlo de aquí», le dijo al gerente, que ya se apresuraba a la mesa. Luego volvió a mirar a Amara.
Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona y se recostó en la silla, cambiando al árabe. Su voz era baja y venenosa, cada palabra un insulto cuidadosamente elaborado. Habló rápido, seguro de que para esta chica de piel oscura sus palabras no eran más que ruido sin sentido. ¿Tienes idea de lo que has hecho, estúpida?, siseó, mirándola como si fuera un insecto. Estos papeles valen más de lo que podrías ganar en toda tu inútil vida. La gente como tú debería estar barriendo las calles, no estorbando a la gente seria. ¿De verdad es tan difícil solo acarrear agua? ¿O acaso eso también requiere inteligencia, que nunca has tenido? Sus compañeros, árabes de edad avanzada, intercambiaron miradas incómodas. Entendieron cada palabra y se sintieron incómodos ante semejante muestra pública de crueldad. El gerente, de pie cerca, se quedó paralizado de horror, sin saber qué hacer. Solo observó cómo el rostro de la camarera se volvía completamente inescrutable. Amara no se movió, no bajó la mirada ni hizo ademán de irse. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente a Kian, dejándolo terminar la frase. Cuando finalmente se calló, esperando que rompiera a llorar o huyera humillada, un silencio ensordecedor invadió la habitación. Hizo una pausa de varios segundos. Sus hombros estaban erguidos y sus ojos oscuros no reflejaban miedo ni servilismo. Solo una calma, fría como el hielo de aquella misma jarra, se percibía en ellos. Y luego ella habló. Su voz era tranquila, pero clara y distinta, y cada palabra que pronunciaba en un árabe clásico e impecable resonaba en el silencio del restaurante como una campana. Los sabios dicen con razón. Empezó lentamente, con una pronunciación perfecta que hizo que los compañeros mayores de Kian se enderezaran y la miraran con asombro. Que incluso en el desierto más caluroso, un hombre sabio primero busca agua y no culpa a la arena de su sed. Hizo otra pausa, dejando que las palabras calaran hondo. El rostro de Kian se endureció. La sonrisa burlona se congeló en sus labios y sus ojos se abrieron de par en par, en una expresión de absoluta sorpresa. La miró como si un fantasma hubiera aparecido de repente ante él. Amara continuó, su voz un poco más firme, pero aún nivelada. Su disgusto es comprensible, señor, pero el valor de un hombre no se mide por su fortuna, sino por cómo trata a quienes considera inferiores. Me condenó sin siquiera intentar averiguar quién soy. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. El único sonido era el tintineo de un tenedor al caer al suelo, al otro lado de la sala. Los compañeros de Kian miraban a Amara con admiración manifiesta. Uno de ellos, un hombre canoso de mirada sabia, le dedicó un sutil gesto de respeto. Kian al-Rashid, un hombre acostumbrado a dominar el mundo con un simple movimiento de ceja, se quedó sin palabras por primera vez en su vida adulta. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Toda su arrogancia, toda su autoridad se desmoronó ante la serena dignidad de esta joven con uniforme de camarera. Él, un hombre que había negociado acuerdos multimillonarios, había sido puesto públicamente en su lugar. Y nada menos que por alguien a quien apenas un segundo antes consideraba un don nadie. El gerente, finalmente recuperando el sentido, dio un paso hacia Amara. «Estás despedido», balbució, queriendo complacer a su importante invitado. Pero antes de que Amara pudiera reaccionar, se escuchó la aguda voz de Kian. «No», dijo en inglés con la voz ronca. Seguía sin apartar la vista de ella. «Se quedará». El gerente se quedó paralizado, mirando confusamente de Kian a Amara. Amara inclinó la cabeza cortésmente. «Gracias, señor», repitió en árabe, «pero decidiré yo misma dónde trabajaré». Y con estas palabras se dio la vuelta y con paso tranquilo y seguro se dirigió hacia el recinto de la oficina, dejando atrás una reunión de negocios completamente arruinada
y a un multimillonario atónito que por primera vez en su vida se enfrentaba a algo que no podía comprar ni intimidar. La velada de Kian estaba irremediablemente arruinada. No podía concentrarse en las negociaciones. Las palabras de Amara resonaban en su cabeza. No culpa a la arena de su sed. ¿Cómo se atrevía y cómo conocía el idioma? Como si lo hubiera tenido en los labios. Sus compañeros no dejaban de mirar en dirección a Amara, comentando algo en voz baja. El ambiente en la mesa se volvió tenso y frío. Percibió su juicio y, lo peor de todo, su burla. A sus ojos parecía un arrogante. El trato por el que había volado medio mundo para cerrar peligraba por una sola camarera y un vaso de agua. Tras 20 minutos de silencio agonizante, interrumpido por comentarios corteses pero vanos, los socios se excusaron y se marcharon, alegando cansancio. Kian se quedó solo en la mesa. Contempló los papeles húmedos y arruinados, pero lo único que vio ante él fue su rostro, tranquilo, orgulloso, con una mirada desprovista de miedo. La humillación lo quemaba por dentro, pero junto con ella, para su propia sorpresa, otro sentimiento se encendió, una curiosidad intensa y devoradora. Amara terminó su turno. Se movió con la misma fluidez y profesionalidad de siempre, ignorando los susurros curiosos de los demás empleados y las miradas temerosas del gerente. Por dentro, temblaba por la tensión que acababa de experimentar. Estaba segura de que la llamarían mañana por la mañana para decirle que no fuera a trabajar. La idea la inquietaba, necesitaba el dinero para sus estudios, pero al mismo tiempo sentía una extraña satisfacción. Se había defendido, no había permitido que pisotearan su dignidad. Al terminar su turno, se puso su ropa habitual, vaqueros sencillos y un suéter, y salió por la entrada de servicio a la fresca noche neoyorquina. Respiró hondo, intentando librarse del olor a comida cara y de una arrogancia aún más cara. Pensó que se había acabado. Ella estaba equivocada. Cuando había caminado unas decenas de metros desde el restaurante, una limusina negra se detuvo suavemente a su lado. Bajó la ventanilla y vio un rostro familiar en el interior en penumbra. Era Kian al-Rashid y la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. «¡Sube al auto!». La voz de Kian era baja y autoritaria, carente de la rabia que había hervido dentro de él hacía una hora, pero no menos exigente. No sabía qué la asustaba más, su enfado en el restaurante o esa calma gélida de ahora. ¿Qué quería de ella? Amara se quedó paralizada en la acera, mirándolo. No se acercó a la ventanilla abierta de la limusina. La farola iluminaba su rostro y no había miedo ni sorpresa en él, solo serenidad. «¿Disculpe?», preguntó de nuevo, como si no hubiera oído. «Dije que subas al coche. Tenemos que hablar. Continuemos con nuestra historia. Disfrútala. Comparte desde dónde nos ves». Había ganado la batalla delante de todos, pero aún no había alcanzado la victoria principal. Necesitaba convencerla de que su futuro no era otra guerra, sino un refugio seguro. Ella negó con la cabeza ligeramente, un movimiento apenas perceptible. «Creo que ya nos lo dijimos todo en el restaurante, señor al-Rashid. Tengo que irme a casa». Golpeaba con impaciencia los dedos sobre el panel de cuero de la puerta. Este hombre no estaba acostumbrado a que lo rechazaran, sobre todo 2 veces en una misma noche. «No estoy preguntando, y no acepto órdenes fuera del horario laboral». Su voz era plana y fría, como el asfalto neoyorquino bajo sus pies. «Sobre todo porque ya no trabajo para ti». La mirada de Kian se endureció. Había esperado cualquier cosa, lágrimas, súplicas, incluso alegría disimulada por su atención, pero no esta calma gélida. Él era quien dictaba las condiciones, siempre. Eso se puede arreglar. El gerente se precipitó. «No estás despedido». «Esa es mi decisión, no la tuya ni la del gerente», respondió Amara. «Ahora, si me disculpan». Ella se giró para irse. «¡Espera!», le gritó. Había algo nuevo en su voz, desesperación. Abrió la puerta y salió encontrándose en la misma acera que ella. Con su traje impecable, parecía fuera de lugar en esa calle tranquila, entre los contenedores de basura
y las tenues farolas. Por favor. La palabra por favor sonó tan extraña y extraña saliendo de sus labios que Amara se detuvo. Se giró lentamente. Ahora estaban frente a solo unos pasos de distancia. Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. El hombre que controlaba miles de millones y decidía el destino de las empresas no encontraba las palabras adecuadas. Lo que pasó en el restaurante, mi comportamiento, fue inaceptable, dijo finalmente, con dificultad para pronunciar cada palabra. Le pido disculpas. Amara permaneció en silencio, observando su rostro con atención. Comprendió cuánto le habían costado esas palabras. Pero una disculpa por sí sola no fue suficiente. ¿Te disculpas porque te arrepientes de tus palabras o porque tu trato se cayó? La pregunta lo tomó por sorpresa. Frunció el ceño. No importa. Al contrario, eso es lo único que importa, corrigió con suavidad. Uno es el remordimiento, el otro, la rendición de cuentas. Kian la miró fijamente durante unos segundos, con una mezcla de sorpresa e irritación en sus ojos. Estaba acostumbrado a los halagos y al miedo, pero esta mujer le hablaba como si lo estuviera examinando. De acuerdo, dijo bruscamente. Me equivoqué. Te grité por las negociaciones, me comporté como... Dudó, buscando la palabra adecuada, como un arrogante. ¿Estás satisfecho? No se trata de mi placer, respondió ella. Se trata de tu sinceridad. Se pasó una mano por el pelo, mostrando signos de confusión por primera vez en toda la noche. No sé pronunciar palabras bonitas, soy un hombre de acción y vine a ti con un propósito. No estoy buscando trabajo, lo interrumpió Amara. Ni siquiera me escuchaste. No quiero trabajar para alguien que me considera nadie. No lo creo, objetó demasiado alto. Bajó la voz. Me equivoqué. Te juzgué por tu ropa. Fue una tontería e indigno. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. Tu conocimiento del idioma, tu compostura, me impresionaron. Y no solo a mí. Amara esperó en silencio a que continuara. Mis socios, con quienes negociaba, son de Arabia Saudita. Este es un acuerdo muy importante y son personas muy complejas. Valoran la tradición y el respeto por encima de todo. Esta noche fue un desastre. Lo siento mucho, dijo sin rastro de simpatía. Puedes arreglar esto, soltó. Quiero ofrecerte un trabajo. Camarera, me temo que ese puesto ya está ocupado. Apretó los labios hasta formar una fina línea. Ignoró su pulla. No. Un traductor y asesor cultural. Para este contrato necesito a alguien que entienda no solo el idioma, sino también la mentalidad. Alguien que pueda suavizar las asperezas y sugerir el tono adecuado. Tú eres justo esa persona. Amara lo miró y por primera vez la sorpresa se dibujó en su rostro. La oferta era inesperada y muy tentadora, de no ser por la identidad de quien la hacía. Hay decenas de agencias profesionales en Nueva York que te proporcionarán los mejores especialistas. No necesito especialistas de agencias. Su voz volvió a adquirir un tono metálico. Necesito a alguien a quien mis socios ya hayan visto. Alguien que pusiera a un estadounidense arrogante en su lugar, citando nuestros propios proverbios. Les impresionaste. Eres más que un simple traductor para ellos, eres una señal. Una señal de que soy capaz de admitir mis errores y rodearme de gente inteligente. Presentó todo como una estrategia empresarial bien pensada. Incluso sus disculpas ahora parecían parte de ese plan. ¿Cuánto?, preguntó Amara sin rodeos. Kian se quedó paralizado por un momento. Estaba de nuevo en su elemento. Dime tu precio. No me refiero a eso. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para recuperar tu reputación? Porque eso es precisamente lo que me ofreces. No un trabajo, sino la oportunidad de salvar las apariencias. Él sonrió, pero no había humor en ello. Eres muy perspicaz. De acuerdo, te ofrezco $50,000 por 3 semanas de trabajo. Apoyo total en el proyecto hasta la firma del contrato. La suma era enorme. Podría cubrir el resto de su educación y evitarle trabajar de noche durante varios años. Amara sintió que algo se agitaba en su interior. Era una oportunidad única en la vida. Pero miró a Kian a los ojos y vio en ellos lo mismo, la certeza de que el dinero
podía comprarlo todo y a todos. No, dijo ella en voz baja pero con firmeza. Kian la miró con incredulidad. ¿Qué? ¿No me oíste? 50,000. Te escuché perfectamente. Mi respuesta es no. ¿Pero por qué? Su voz estaba llena de auténtico desconcierto. Eso es mucho dinero. Podrás dejar este restaurante y terminar tus estudios. Terminaré mis estudios sin su dinero, señor Al-Rashid. Quizás dentro de un año, pero lo haré yo mismo. 75,000, espetó, subiendo la puja como si estuviera en una subasta. Es mi última oferta. Amara sonrió amargamente. Todavía no entiendes nada. No se trata de dinero. ¿Y entonces qué? Casi gritó. ¿Orgullo? ¿Estás dispuesto a renunciar a una oportunidad así por orgullo herido? Estoy dispuesta a negarme a trabajar para alguien que no me respeta. Hoy me gritaste en árabe pensando que era una sirvienta que no entendía los insultos. Mañana, cuando el trato esté cerrado, ¿qué te impedirá volver a verme como nada más que una camarera a la que le diste una generosa limosna? Esto no pasará. No puedes prometer eso porque ni tú mismo lo crees. Para ti, las personas son herramientas. Algunas son necesarias para ir a buscar agua, otras para cerrar tratos. Una vez que una herramienta cumple su función, se olvida. No quiero ser tu herramienta. Habló con calma, sin malicia, pero sus palabras fueron más fuertes que cualquier bofetada. Kian guardó silencio, atónito. Nadie le había hablado así jamás. Nadie se había atrevido a penetrar en su alma y sacar a la luz lo que se ocultaba a sí mismo. Yo no soy así, dijo con tono apagado. Demuéstralo, respondió ella simplemente, pero no a mí, sino a ti mismo. Ella lo miró una última vez, luego se giró y se alejó por la calle oscura. Esta vez él no la detuvo, simplemente se quedó de pie junto a su lujosa limusina, sintiéndose infinitamente solo y por primera vez en su vida completamente indefenso. La observó hasta que su figura desapareció en la noche. Había perdido, y no eran solo las negociaciones fallidas, había perdido algo mucho más importante. Por primera vez en su vida se topó con algo que el dinero no podía comprar. Y esta lección resultó ser la más dolorosa para él. Kian subió al coche y cerró la puerta de golpe. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó el conductor. Kian permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana la calle vacía. A ninguna parte, respondió finalmente. Quedémonos aquí. No podía irse, ahora no. La negativa de esta mujer, su fría dignidad y su voluntad inquebrantable lo habían herido como ningún acuerdo multimillonario fallido. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería y ahora solo quería una cosa: descubrir cómo vencer su resistencia. No vencerla, obtener su consentimiento. Esta era una tarea nueva, completamente desconocida, y presentía que algo más que un simple contrato con los inversores saudíes dependía de su decisión. Durante 2 días, Kian estuvo inquieto, canceló 3 reuniones, ignoró una docena de llamadas de la oficina de Londres y apenas durmió. Las palabras de Amara, demuéstralo, pero no a mí, a ti mismo, se repetían en su cabeza. Demuéstralo. ¿Pero qué? ¿Y cómo? Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero, poder y presión. Pero aquí todas sus armas eran inútiles. Al tercer día, temprano por la mañana, su asistente Faris, un libanés anciano y sabio que había trabajado con su padre, entró en su oficina. Silenciosamente dejó una carpeta delgada sobre la mesa. «Esto es lo que usted pidió, señor Kian». Kian abrió la carpeta. En la primera página había una fotografía de Amara Jones. No era la típica que se encuentra en los documentos, formal y severa. Era una foto, aparentemente tomada en algún evento universitario. Sonreía y sus ojos brillaban con una luz vivaz e inquisitiva. Contempló la foto unos minutos antes de pasar la página. Luego vinieron los hechos. Amara Jones, de 26 años. Estudiante de posgrado en la Facultad de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia. El tema de su tesis:
Transformaciones socioeconómicas en los estados del Golfo Pérsico en el siglo XXI. Su lista de publicaciones académicas ocupaba casi una página entera, premios a los mejores trabajos de investigación, becas que había ganado, cartas de recomendación de profesores que la calificaban de una de las mentes más brillantes de su generación, y al final, un informe financiero, préstamos estudiantiles enormes. Detalles de su trabajo a tiempo parcial en un restaurante, 40 horas semanales. Información sobre el modesto apartamento que compartía con otros 2 estudiantes. Kian cerró la carpeta. Todo encajó. Se sentía como un completo idiota. Le había ofrecido dinero a una científica. Había intentado comprar a una especialista de primera, como quien compra una baratija en el mercado. Su negativa no fue solo orgullo. Fue una defensa de su mundo, sus valores, su intelecto ante su grosera intrusión. La había insultado no tanto gritándole en el restaurante, sino con su oferta posterior. Faris llamó. El asistente entró de inmediato. Sí, señor. Prepara los documentos. No es una oferta de trabajo, es algo más. Sabía qué hacer y sabía que solo tendría una oportunidad. Al día siguiente no la esperó ni en el restaurante ni en su casa. La encontró donde se sentía más a gusto, en el recinto universitario. Salía del enorme edificio de la biblioteca, cargada de libros, pensativa y concentrada. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas, y en ese momento le pareció más hermosa que cualquier mujer que hubiera visto con lujosos vestidos en recepciones. No lo notó de inmediato. Cuando sus miradas se cruzaron, se quedó paralizada. Un destello de cautela cruzó su rostro. Apretó los libros contra el pecho como un escudo. Kian se acercó a ella lentamente. Vestía un traje formal, pero su comportamiento era diferente. Carecía de su habitual autoridad, casi tímido. Señorita Jones, por favor, deme 5 minutos. Creo que ya nos lo hemos dicho todo, señor Al-Rashid. Su voz era fría como el hielo. No con todos. Esa noche hablé con la camarera. Hoy quiero hablar con Amara Jones, futura candidata a doctorado. Este comentario la tomó por sorpresa. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué necesitas? No se anduvo con rodeos. Le entregó otra carpeta, no la que había estado leyendo, sino una nueva con el escudo de la Fundación Familiar. Esto no es una oferta de trabajo, es una oferta de asociación. Amara tomó la carpeta con incredulidad y la abrió. El primer documento que vio fue un formulario oficial, beca educativa de la Fundación Al-Rashid. El documento estipulaba que la fundación cubriría todos los gastos de sus estudios de posgrado, incluyendo matrícula, manutención y la compra de materiales necesarios, hasta que defendiera su tesis. Ella lo miró con los ojos llenos de asombro. ¿Qué es esto? Es una inversión, dijo Kian con calma. Nuestro fondo invierte en personas con talento. Tú eres precisamente esa persona. Esto no es un regalo ni una limosna. Es un reconocimiento a tus logros. Puedes aceptarlo o rechazarlo y no afectará nuestra conversación posterior. Miró el papel en silencio. Este era su sueño, libertad. La oportunidad de no verse dividida entre el estudio y el trabajo agotador. La oportunidad de dedicarse por completo a la ciencia. ¿Y qué? Empezó, pero le temblaba la voz. ¿Qué hay en la segunda parte de la carpeta? Y esto, dijo poniéndose más serio, es una oferta de trabajo. Y les pido que la consideren en este orden. Primero, su independencia, luego, nuestra posible colaboración. Amara pasó la página. Había un borrador de contrato. Título del puesto, consultora de análisis estratégico y comunicación cultural. Luego venía una lista detallada de funciones, analizar proyectos de inversión, preparar informes sobre riesgos culturales y políticos y participar en negociaciones como experta. El horario era flexible, adaptándose a su horario universitario. El salario que figuraba la dejó sin aliento. Era el triple de lo que le había ofrecido inicialmente. No lo entiendo, susurró, cerrando la carpeta. ¿Por qué todo esto? Porque me equivoqué, dijo Kian con evidente esfuerzo. Tenías razón. Te veía como una herramienta útil y poco común, una que se podía comprar. Me equivoqué.
Necesito más que un simple traductor. Necesito un asesor, necesito un experto de tu calibre para asegurar que este acuerdo no fracase y para asegurar que los futuros acuerdos sean un éxito. Mi gente habría cometido docenas de errores que puedes ver de inmediato. Tu tesis es justo lo que mi empresa necesita. No solo te ofrezco dinero, señora Jones, te ofrezco la oportunidad de aplicar tus conocimientos en la práctica, en las altas esferas del mundo empresarial global. Será una experiencia invaluable para tu futura carrera. Habló con sinceridad. No había ni una pizca de su anterior arrogancia en su voz. La miraba como a un igual. Amara guardó silencio un buen rato. Sopesó los pros y los contras. Por un lado, una oportunidad increíble, un impulso profesional, libertad financiera. Por otro, estaba este hombre, poderoso, impredecible, acostumbrado a mandar. ¿Podría trabajar con él? ¿Se convertiría esta relación en una jaula de oro? Finalmente, ella lo miró con una mirada clara y firme. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero con mis condiciones. Kian dejó escapar un suspiro de alivio, pero luego se tensó nuevamente. Estoy escuchando. Antes que nada, empezó doblando el dedo. Una beca y un trabajo son dos acuerdos diferentes. Acepto la beca como reconocimiento a mis logros académicos. Esto no me obliga de ninguna manera a trabajar para ustedes indefinidamente. Nuestro contrato es por 1 año. Si después de 1 año alguno de nosotros no quiere renovarlo, nos separamos sin quejarnos. Estoy de acuerdo, asintió Kian. En segundo lugar, nuestra relación es estrictamente de negocios. Tú eres mi gerente, yo soy tu asesor. Nada de recados personales ni reuniones fuera del horario laboral, a menos que se acuerden con antelación y estén directamente relacionadas con el asunto. No soy tu asistente ni tu acompañante. Estoy completamente de acuerdo, dijo con firmeza. Sí. En tercer lugar, y esto es lo más importante, soy su asesor. Esto significa que no solo escuchan mi opinión, sino que la tienen en cuenta. Espero, respeto por mis conocimientos y mi experiencia. Si tan solo una vez sufro el mismo trato que en el restaurante, si usted o alguno de sus subordinados me faltan al respeto por cualquier motivo, me voy en ese mismo instante y ninguna cláusula contractual me lo impedirá. Esta cláusula debe incluirse en una línea aparte en el contrato. Terminó y lo miró fijamente a los ojos, esperando una réplica. Estaba preparada para que él perdiera la paciencia y dijera que le estaba poniendo demasiadas condiciones. Pero Kian la miró con admiración no disimulada. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, señora Jones. Todos sus términos se incluirán en el contrato. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto con usted hoy mismo. Le extendió la mano. Amara dudó un momento, pero luego, con confianza, colocó la palma de su mano sobre la de él. Su apretón de manos fue firme y cálido. Entonces, nos vemos en la oficina, señor Al-Rashid, dijo, llamándolo así por primera vez sin una pizca de sarcasmo. Hasta luego, Amara, respondió, llamándola por su nombre por primera vez. Tomó la carpeta y caminó hacia el campus sin mirar atrás. Kian se quedó allí un buen rato observándola irse. Había conseguido lo que quería. Pero sabía que este no era el final, solo el principio, el comienzo de un juego completamente nuevo cuyas reglas ella había establecido. Y, para su sorpresa, se alegró. Con su permiso, señor Al-Rashid, pero esta es una reunión de altos ejecutivos. Quizás su nuevo empleado se sienta más cómodo esperando en la recepción. La voz que pronunció estas palabras era suave como el mármol pulido, pero con un tono gélido. Pertenecía a Marcus Vail, el canoso vicepresidente senior, un hombre que trabajaba con el padre de Kian y se consideraba indispensable. Ni siquiera miró a Amara, dirigiéndose exclusivamente a Kian, como si fuera un mueble movido accidentalmente a la habitación equivocada. Una docena de pares de ojos en la lujosa sala de juntas del piso 45 del rascacielos se volvieron primero hacia Kian y luego, con curiosidad mal disimulada, hacia Amara. Estaba de pie en la entrada, agarrando una carpeta delgada, vestida con un traje azul oscuro, formal pero elegante.
No parecía una secretaria o asistente común. Había una dignidad en su postura que irritaba a todos los presentes. Kian, sentado a la cabecera de la larga mesa de madera oscura, ni siquiera giró la cabeza hacia Marcus. Su mirada estaba fija en Amara. La señora Jones es mi nueva consultora principal de asuntos culturales y estratégicos en Oriente Medio. Está aquí porque así lo decidí, y se queda. Por favor, siéntate, Amara. Señaló la silla vacía a su lado. Era un asiento que solía estar vacío, un símbolo tácito de la distancia que lo separaba de sus subordinados. Amara cruzó la sala con calma, bajo miradas escrutadoras, y se sentó. No dijo ni una palabra, pero su silencio fue más fuerte que cualquier discurso. Abrió su carpeta, sacó un bolígrafo y se preparó para escuchar, demostrando una compostura absoluta. Marcus Bailey frunció los labios, pero no dijo nada. El partido estaba perdido antes de empezar. Bueno, continuó Kian, dirigiendo la mirada a la enorme pantalla en la pared. Volvamos a la propuesta para nuestros socios en Riad. Marcus, por favor, danos los toques finales. Las 2 horas siguientes fueron una demostración del poder de la maquinaria corporativa. Números, gráficos, proyecciones de ganancias, sutilezas legales. Amara escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. El equipo de Kian era impecable. Habían pensado en cada detalle, en cada aspecto financiero de un acuerdo valorado en casi $1,000 millones. Cuando Marcus terminó su parte de la presentación, un silencio complaciente invadió la sala. Confiaban en su éxito. «Excelente», dijo Kian. «Buen trabajo». Se volvió hacia Amara. Por primera vez en la reunión, se dirigió a ella directamente delante de todos. Toda la junta directiva tenía la mirada fija en ella. Ahora, no solo su futuro, sino también su reputación dependían de sus palabras. «Amara, ¿cuál es tu opinión?» El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez era tenso. Todos la miraban. Era una prueba, y reprobarla significaba ser etiquetada para siempre como la nueva empleada y mejor quedarse en la recepción. «Los aspectos financieros y legales son impecables», comenzó con voz tranquila y serena. «Es evidente que se ha realizado un trabajo enorme, pero...» Ella hizo una pausa. «¿Pero?», preguntó Marcus con un dejo de burla en la voz. «¿Qué podría salir mal con un plan perfecto, señorita Jones?» Amara lo miró. «Eso es todo. Está mal. Si envías esta propuesta así, no solo arruinarás el trato, insultarás al jeque Khalid y le cerrarás las puertas de su casa para siempre». Un zumbido sordo recorrió el pasillo. Alguien tosió nerviosamente. La cara de Marcus se puso morada. «Es una afirmación absurda. Llevamos décadas trabajando con nuestros socios saudíes. Conocemos su protocolo mejor que nadie». «Obviamente no», respondió Amara, igualmente tranquila. Se giró hacia Kian, ignorando al furioso vicepresidente. «Señor Al-Rashid, permítame explicarle. Toda su presentación, toda su estrategia de comunicación gira en torno al sobrino del jeque, Tariq. Sí, es joven, estudió en Estados Unidos, habla un inglés excelente y es responsable de los detalles técnicos del proyecto. Confío en él porque lo entiende». Se levantó y caminó hacia la pantalla, tomando el puntero láser. Aquí, en la página 5, se dirige a él como quien toma las decisiones. Aquí, en la página 12, propone una reunión aparte con él para discutir los detalles. Y aquí, en el protocolo de obsequios, le entrega el obsequio más valioso, las acciones de la empresa conjunta, a él, no al jeque. «Es lógico», exclamó Marcus furioso. «El jeque es un hombre de la vieja escuela. Confía en su sobrino para todos los asuntos modernos. Respetamos su decisión». «No», dijo Amara con firmeza. «Estás faltando al respeto a su autoridad. En su cultura, en su familia, la palabra de un anciano es ley. El jeque Khalid puede delegar asuntos técnicos en su sobrino, pero la decisión final siempre es suya». Al hablarle por encima de su cabeza a un familiar más joven, le estás diciendo: «Eres viejo, no eres importante, hablaremos con alguien que lo entienda». Estás relegando al patriarca a un segundo plano. Es un insulto mortal. Apagó el puntero y miró a Kian.
Hay que reestructurar toda la estrategia. La primera petición, la más detallada y respetuosa, debe dirigirse únicamente al jeque. La reunión debe programarse únicamente con él. Y solo después de recibir sus instrucciones directas se podrán discutir los detalles con Tariq, pero siempre en presencia del representante principal del jeque. Debe demostrar que lo reconoce como cabeza de familia y máxima autoridad. En cambio, intenta ganarse la amistad de su sobrino con la esperanza de superar al anciano. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los argumentos de Amara eran tan precisos y lógicos que resultaban indiscutibles. El equipo de analistas que había pasado meses desarrollando la propuesta permaneció impasible, consciente del catastrófico error que habían cometido. Kian guardó silencio un buen rato, mirando la pantalla y luego a Amara. No había sorpresa ni enojo en sus ojos. Había algo más, una atención penetrante y escrutadora. Marcus dijo en voz baja: ¿por qué nuestros asesores regionales no se dieron cuenta? Les pagamos cientos de miles de dólares al año. Marcus tragó saliva. Kian, pensamos que este era un nuevo enfoque, más moderno. ¿Has calculado mal?, espetó Kian. Volvió a mirar a Amara. ¿Qué sugieres? Reescribe completamente la introducción y el protocolo, respondió sin dudarlo. Me llevará una noche, quizá 2. Puedo preparar los puntos clave y las recomendaciones estructurales. Necesitamos cambiar el enfoque de las ganancias y la innovación al respeto, la tradición y la colaboración a largo plazo. No debemos hablar de lo que les darás, sino del honor que supone para ti trabajar con una persona tan respetada como el jeque Khalid. Kian asintió. Bien, encárgate. ¿Necesitas ayuda? Amara miró a su alrededor y vio los rostros congelados en el pasillo. No, puedo manejarlo yo solo. Excelente, dijo Kian, levantándose. Se levanta la sesión. Pueden retirarse. Amara, por favor, quédense. Cuando la pesada puerta se cerró detrás del último empleado, Kian caminó hacia la enorme ventana panorámica más allá de la cual se extendía la ciudad de Nueva York. Te odiarán, dijo mirando la ciudad. No vine aquí a que me quisieran, respondió Amara recogiendo sus papeles. Vine aquí a trabajar. Hoy salvaste un trato de $900 millones, dijo volviéndose hacia ella. Marcus lleva 30 años en esta empresa. Es uno de los mejores y cometió un error que podría habernos costado todo. Y lo viste en 2 horas. Él miraba números y yo miraba personas, respondió simplemente. Kian se acercó a ella. Su mirada era seria y había algo en ella que ella no había visto antes. Respeto, genuino. Contraté a un traductor, Amar, pero conseguí un estratega. No me equivoqué contigo. Aún no sabe si cometió un error o no, señor Al-Rashid. El trato aún no está cerrado. Lo haremos, dijo con seguridad. Con tu ayuda, lo lograremos. Hizo una pausa y luego añadió, con su voz adquiriendo un tono casi cálido. Gracias. Esa simple palabra que pronunció valió más que todas las cláusulas de su contrato. Amara simplemente asintió levemente. Es mi trabajo. Te enviaré la primera versión de las ediciones mañana. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejándolo solo en la enorme sala de juntas. Había superado la primera prueba, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una batalla no solo por el trato, sino por su lugar en este mundo, donde nadie le había regalado nada. Esto es una tontería. La voz de Kian rompió el silencio de la oficina vacía. Nos ofrecen un plan de financiación que viola sus propias leyes de usura. Nos toman por tontos. El reloj de la pared marcaba la 1:30 de la mañana. Afuera, un mar de luces se extendía. Nueva York, una ciudad que nunca dormía, pero que incluso ella parecía cansada. Documentos, diagramas y tazas de café frío estaban esparcidos por el enorme escritorio de ébano. Amara estaba sentada frente a Kian, con la mirada cansada pero clara y concentrada. Llevaban casi 10 horas trabajando sin parar, preparando una contrapropuesta para sus socios saudíes. No lo toman por tonto, señor Al-Rashid, respondió Amara con calma, acercándole una de las hojas. Lo están poniendo a prueba.
Esto no es una oferta económica, es parte de las negociaciones. Quieren ver si detecta esta sutil contradicción. Si aceptara, pensarían que es incompetente o que está desesperado. Kian se recostó en su silla y se frotó el puente de la nariz. Se había quitado la chaqueta hacía horas y ahora su impecable camisa blanca de cuello abierto y mangas remangadas le daba un aspecto menos multimillonario y más de hombre común y corriente, exhausto tras largas jornadas de trabajo. «Están probando», sonrió con amargura. «Todo esto es una gran prueba, un paso en falso, una palabra equivocada y todo se derrumba». «¿Cómo lo sabes? ¿Cómo ves todas estas corrientes ocultas, estas reglas no escritas? Tú lees estos documentos de forma diferente a nosotros. Ves cosas que ninguno de mis analistas, con títulos de las mejores universidades del mundo, percibe». La miró no como a una subordinada, sino como a un enigma que no podía resolver. Su pregunta no era simple curiosidad, resonaba con genuina perplejidad e incluso un atisbo de admiración que intentó en vano disimular tras su habitual brusquedad. Amara bajó la mirada un instante. Sabía que esta conversación ocurriría tarde o temprano. Su conocimiento era su mayor activo, pero al mismo tiempo la convertía en una forastera en este mundo de cristal y acero. «Ya te lo dije», respondió en voz baja. «Estudié Relaciones Internacionales. Mi especialidad es Oriente Medio». «No», espetó Kian, inclinándose hacia adelante. «No basta. Conozco a docenas de especialistas con la misma especialización. Conocen los hechos, las cifras, el panorama político, pero no lo perciben. No entienden por qué un viejo jeque habla durante horas de cetrería antes de ponerse manos a la obra. No saben que rechazar un café es un insulto. No ven la trampa en una oferta que parece demasiado buena para ser verdad. Pero tú sí. No solo conoces el idioma, conoces a la gente. Hablas árabe sin el más mínimo acento estadounidense. No es el idioma que enseñan en las universidades, es el idioma que hablan en casa, en la calle. Quiero saber de dónde viene». Su persistencia era casi palpable. No exigía una respuesta como superior, la pedía como un hombre enfrentado a algo que escapaba a su comprensión. Amara respiró hondo. El muro de distanciamiento profesional que con tanto cuidado había construido a su alrededor empezaba a resquebrajarse. Quizás él tenía derecho a saberlo. Quizás, para confiar de verdad el uno en el otro en este complejo juego, necesitaban dejar de ser solo jefe y asesor. «Es una larga historia», dijo mientras miraba hacia la oscuridad fuera de la ventana. «Tenemos toda la noche por delante», dijo Kian en voz baja, pero con insistencia. Hizo una pausa de unos segundos más, ordenando sus pensamientos. Entonces empezó a hablar con una voz tranquila, pero que evocaba días pasados. «No nací en Estados Unidos, soy ciudadano estadounidense, pero pasé los primeros 16 años de mi vida en Arabia Saudita, en Jeddah». Kian se quedó paralizado. De todas las opciones posibles, esta era la última que esperaba oír. Había imaginado cualquier cosa: padres diplomáticos, pasión por la cultura, talento para los idiomas, pero esto no. «Mi padre», continuó Amara, «era ingeniero petrolero. Era uno de los mejores especialistas en perforación en aguas profundas. A principios de los años 80, una importante empresa estadounidense le ofreció un contrato para trabajar en Jeddah. Era joven, ambicioso y era la oportunidad de su vida. Él y mi madre se mudaron allí. Pensaron que serían 2 o 3 años, pero se quedaron casi 20. Hizo una pausa y una mirada cálida apareció en sus ojos que Kian nunca había visto antes. «No crecí en una urbanización cerrada para extranjeros, como la mayoría de los hijos de inmigrantes. Mi padre era de mente abierta. Creía que si vives en un país extranjero, debes respetar su cultura y tratar de comprender a su gente. Nuestros vecinos eran una familia saudí numerosa y muy unida. El cabeza de familia, el tío Yusuf, como yo lo llamaba, trabajaba junto a mi padre. Su esposa, la tía Fátima, se convirtió en la mejor amiga de mi madre. Tuvieron 7 hijos. Yo fui el 8º. Una leve,
Casi imperceptible sonrisa apareció en sus labios. No aprendí árabe en los libros, lo aprendí jugando con sus hijos en el jardín. Lo aprendí cuando la tía Fátima me daba dátiles y me contaba cuentos. Mis primeras palabras no fueron mamá ni papá, sino shukran y habibi. Conocía el Corán mejor que muchos de mis compañeros árabes porque el tío Yusuf nos lo enseñaba a todos juntos, sin distinciones. Para ellos no era una desconocida, una estadounidense. Era simplemente Amara, una niña pequeña, de piel oscura y melena rizada, que hablaba 2 idiomas y consideraba su hogar como su segundo hogar. Kian escuchó sin interrumpir. Una imagen completamente distinta se formó en su mente. No era la severa y reservada Amara que estaba sentada frente a él, sino una niña corriendo bajo el abrasador sol árabe, absorbiendo los aromas de las especias, los sonidos de una lengua a la vez extranjera y nativa. Sé lo que significa respetar a los mayores porque vi al tío Yusuf ponerse de pie cuando su padre entró en la habitación. Entiendo la importancia de la familia porque los veía reunirse cada noche para compartir una comida y charlar. Sé por qué es importante no apresurarse en los negocios, porque vi cómo mi padre y el tío Yusuf podían pasar horas tomando té, hablando del tiempo y de los niños, antes siquiera de abordar asuntos laborales. Para ellos, las relaciones siempre eran más importantes que las cifras de un contrato. No solo estaban construyendo un negocio, estaban construyendo confianza para toda la vida. Se quedó en silencio, y en el silencio que siguió, sus palabras parecieron resonar. Kian comprendió de repente, lo comprendió todo. Su intuición, su profundo conocimiento de la mentalidad, su capacidad de ver más allá de las frases formales. No estudió esta cultura. La vivió, era parte de ella. ¿Qué pasó entonces?, preguntó en voz baja. ¿Por qué te fuiste? La sonrisa desapareció de su rostro. A mi padre le ofrecieron un ascenso, un puesto directivo en la sede central de Houston. Era la cúspide de su carrera. Yo tenía 16 años. Para mí era el fin del mundo. Estaba perdiendo todo lo que amaba. Mis amigos, mi hogar, el mundo que consideraba mío. Mudarme a Estados Unidos fue un shock. Allí, de repente, me encontré diferente. Ella dijo la palabra con una sutil amargura. En Jeddah solo era Amara, y en Texas me convertí en esa chica negra que vivía con los árabes. Para los blancos era demasiado negra. Para los afroamericanos era demasiado extraña porque sabía árabe mejor que ellos la jerga inglesa. No entendía sus chistes, su música, sus intereses. Era una forastera en todas partes. Tuve que reaprender a vivir, a reconstruirme. Oculté mi pasado en lo más profundo de mi ser porque me hacía vulnerable. Decidí confiar solo en mi mente. El conocimiento, eso es lo que no tiene color de piel ni acento. Ahora, Kian la miraba con ojos completamente diferentes. No solo veía a una brillante estratega, sino a una persona de una fuerza increíble, que había superado la pérdida y la soledad sin desmoronarse, que había logrado convertir su dolor y su singularidad en su mayor fortaleza. Por primera vez comprendió realmente la profundidad del abismo que los separaba. Él, nacido en cuna de oro, con todo por derecho de nacimiento, y ella, que lo había logrado todo en la vida por sí sola, forjando su propio camino a través de prejuicios e incomprensiones. Mi padre, empezó a hablar Kian con voz hueca. Él también intentó enseñarme. Es árabe. Vino a Estados Unidos a estudiar, conoció a mi madre estadounidense y construyó un imperio. Cada verano me enviaba a Dubái a vivir con mi abuelo. Contrataba a los mejores profesores de árabe. Pero para mí siempre era una obligación, una parte de las vacaciones de verano que simplemente tenía que soportar. Aprendí el idioma, pero no entendía su esencia. Para mí era solo una herramienta de negocios. Nunca viví allí. En realidad, no. Era la primera vez que compartía estos pensamientos con alguien. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para combinar 2 mundos, pero ahora, con Amara, se sentía un impostor. Su conocimiento de la cultura árabe era un conjunto de reglas aprendidas en libros y consultores de confianza.
El de ella formaba parte de su sangre, de su memoria, de su corazón. No solo conoces su idioma, dijo, mirándola fijamente a los ojos. Hablas el idioma de su alma. Amara sintió que se le enrojecían las mejillas. No esperaba esas palabras de él. Estaba preparada para preguntas, sorpresa, tal vez incluso desconfianza, pero no para una comprensión tan profunda y sincera. Solo recuerdo cómo es estar en casa, respondió en voz baja. Permanecieron sentados en silencio un largo rato. El ruido de la ciudad parecía distante e insignificante. En aquella enorme y fría oficina en la cima del mundo, algo nuevo nació esa noche. El hielo no solo se quebró, sino que se derritió. La distancia profesional que ambos mantenían con tanto esmero se desvaneció y en su lugar emergió una frágil pero genuina calidez humana. Kian fue el primero en romper el silencio. «Hagamos una pausa», dijo, con la voz desprovista de cualquier rastro de su antigua autoridad. «Pediré algo de comer, comida de verdad, no esta porquería de oficina». Él tomó el teléfono, pero Amara lo detuvo. «No hace falta, traje algo conmigo». Se levantó, se acercó a su abrigo, que colgaba en una percha en un rincón, y sacó un pequeño paquete. Lo desdobló sobre la mesa. Dentro, en un recipiente, había varios triángulos de sambusas rellenos de queso y espinacas. El aroma a masa caliente y especias llenó la habitación, haciéndola más acogedora al instante. «Mi vecina, una anciana egipcia, a veces me invita», explicó, un poco avergonzada. «Pensé que sería una noche larga». Kian miró la sencilla comida casera y luego a Amara. En ese momento le pareció la mujer más increíble que había conocido. «Gracias», dijo sinceramente. Tomó un triángulo. El sabor le era familiar desde la infancia, auténtico, no de restaurante. Comió en silencio, y Amara también. Ya no necesitaban palabras. Esa noche ya no eran solo el señor Al-Rashid, el multimillonario todopoderoso, y Amara Jones, su asesora contratada. Se convirtieron simplemente en Kian y Amara. Dos personas que a altas horas de la noche compartían comida e historias de su pasado, sentados en una oficina con vistas a la ciudad dormida. Y ambos comprendieron que, después de esta conversación, nada volvería a ser igual. «No debiste haber hecho eso». La voz de Kian fue cortante, rompiendo el silencio entre ellos. Apartó su plato vacío como si de repente se hubiera vuelto desagradable. «No debiste haber traído esa comida». Amara se quedó paralizada, sorprendida por el repentino cambio de tono. El calor que acababa de llenar la oficina se desvaneció sin dejar rastro. La pared reapareció, fría, impenetrable. «Solo pensé...». «No estás aquí para pensar en mi cena», espetó. «Estás aquí para trabajar. Nos hemos distraído. Volvamos al papeleo». Hablaba como si diera órdenes a todo un ejército, no a la mujer que había compartido sus recuerdos con él apenas una hora antes. Su rostro se había convertido de nuevo en una máscara, imperioso, impenetrable, el mismo que había visto en el restaurante su primer día. Amara sintió un escalofrío que la recorrió por dentro. Se había equivocado. Nada había cambiado. Para él, ella solo era una empleada, un engranaje temporal en su enorme maquinaria. En silencio, asintió y tomó la pila de papeles. Pero en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. El sonido era insistente, exigente, como su dueño. Kian miró brevemente la pantalla y su expresión cambió sutilmente. Pulsó el botón de respuesta, pero en lugar de sostener el teléfono junto a la oreja, lo puso en altavoz, como si hubiera olvidado que ella estaba allí. «Sí, Hassan», dijo en árabe. Su voz era tranquila, pero con un dejo de firmeza. «Señor Kian, disculpe la llamada tan tarde», dijo una voz masculina preocupada desde el teléfono. «Soy del hospital de Dubái. Su padre ha sufrido otro ataque. Los médicos dicen que su estado es grave». Por un instante reinó un silencio absoluto en la oficina. Incluso el ruido de la ciudad pareció desvanecerse. Amara vio que los hombros de Kian se tensaban. Permanecía inmóvil, como una estatua, con la mirada fija en un punto de la pulida superficie de su escritorio.
¿Qué dicen exactamente los médicos?, preguntó con una voz tan uniforme que parecía antinatural. El corazón está muy débil. Están haciendo todo lo posible, pero aconsejaron a la familia que estuviera preparada. Kian levantó la mano lentamente y colgó. Se quedó mirando la pantalla en blanco del teléfono unos segundos más y se levantó bruscamente. Caminó hacia el enorme ventanal y apoyó las manos en el frío cristal, de espaldas a Amara. Sus anchos hombros bloqueaban por completo la vista de la ciudad nocturna. Amara permaneció sentada sin atreverse a moverse. Se había convertido en testigo involuntario de algo profundamente personal, íntimo. Toda su fingida severidad, toda su autoridad se desmoronaron en un instante. Ahora, de pie junto a la ventana, no era un multimillonario todopoderoso, sino simplemente un hombre que acababa de recibir una terrible noticia sobre su padre. Quería decir algo, unas palabras de condolencia, pero sabía lo vacías e inapropiadas que serían. Conocía este dolor. Recordaba las noches de insomnio junto a la cama de su padre, la impotencia, la desesperación, el silencio de los pasillos del hospital. Kian guardó silencio. Tenía la espalda tensa como una cuerda tensa. Amara observó cómo sus puños se abrían y cerraban lentamente. Luchaba consigo mismo, intentando contener la creciente desesperación, pero ésta seguía desbordándose. De repente, golpeó el cristal con el puño. El sonido fue suave, apagado, pero lleno de rabia impotente. ¿Por qué nunca me escuchó?, dijo al vacío con la voz ronca y entrecortada. Se lo dije docenas de veces. Renuncia, descansa, cuida tu salud. Pero no, el imperio es más importante. Siempre lo ha sido. Se giró bruscamente, con los ojos encendidos y febriles. Miró a Amara como si la viera por primera vez. ¿Qué haces ahí sentada?, le espetó. Vete a casa, se acabó la jornada laboral. Pero ella no se movió. Lo miró. Su confusión, el dolor en sus ojos que intentaba ocultar con tanta desesperación tras la ira. Se levantó lentamente, caminó hacia la nevera portátil en un rincón de la oficina. Sirvió un vaso de agua y lo colocó en silencio sobre la mesa junto a Kian. Miró el vaso, luego a ella, con un destello de sorpresa en su mirada. No pregunté, respondió con voz apagada. Lo sé, respondió Amara con la misma calma. Cuando mi padre estaba enfermo, él tampoco pedía nada. Pensaba que era señal de debilidad. Decía que la gente fuerte lo afronta todo sola. Kian se quedó congelado al escuchar sus palabras. Se equivocó, continuó, mirándolo fijamente a los ojos. Lo más duro en momentos como estos es la soledad, cuando parece que el mundo entero sigue su propia vida, mientras el tuyo se derrumba. La miró fijamente un buen rato, y la máscara de hielo de su rostro empezó a derretirse, a agrietarse y a desmoronarse. Se dejó caer lentamente en una silla y se pasó la mano por la cara. Toda su energía, toda su fuerza pareció abandonarlo. «Tengo que volar», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Necesito reservar un avión. Llama». Parecía completamente perdido. El hombre que dirigía una corporación multimillonaria que tenía cientos de acuerdos y planes en la cabeza, ahora no sabía qué hacer primero. «Bebe un poco de agua primero», dijo Amara en voz baja, «y luego haremos todo, en orden». Él tomó el vaso obedientemente y bebió unos sorbos. «Mi asistente lo está organizando todo», murmuró Kian. «Pero no puedo decírselo, nadie puede saberlo. Si se propagan rumores sobre la salud de mi padre, las acciones se desplomarán. La competencia son como buitres». Amara asintió, lo comprendió. En su mundo, la debilidad era un lujo inasequible. «De acuerdo», dijo con calma y seguridad. «Entonces lo haremos discretamente. ¿Tiene el número del piloto de su jet privado o de la empresa que se encarga de esto?» La miró sorprendido. Ella no lo consolaba ni lo compadecía. Le sugería acciones concretas. Había asumido el papel que él siempre había desempeñado, el de solucionador de problemas. Le dictó el número. Amara cogió el teléfono, se hizo a un lado y llamó.
Habló en inglés, con voz clara y profesional. Ordenó que prepararan un avión para salir con destino a Dubái en las próximas 2 horas, presentándose como la asistente del señor Al-Rashid. Le explicó todos los detalles, desde el plan de vuelo hasta el coche que la esperaría en el aeropuerto. Mientras hablaba, Kian la observaba. Veía en ella algo más que una simple traductora, algo más que una simple estudiante inteligente. Veía fuerza en ella, una fuerza serena y segura de sí misma que a él tanto le faltaba en ese momento. Habiendo terminado la conversación, se acercó a él. El avión estará listo en 2 horas. Un coche te estará esperando abajo en 20 minutos. Necesitas empacar tus cosas. Él asintió, todavía sin palabras. ¿Qué pasa con las negociaciones?, preguntó, como si despertara. La delegación de Arabia Saudita llega pasado mañana. Lo prepararé todo, respondió Amara. Reuniré todos los documentos finales y te escribiré un breve resumen de cada punto. Puedes leerlo en el avión. Puedo contactar a tu delegado y transmitirle las instrucciones sin entrar en detalles. Diré que tienes asuntos familiares urgentes. La miró y había más que solo gratitud en su mirada. Había algo más, admiración, sorpresa y confianza. Una confianza completa e incondicional, como casi nunca había sentido en nadie en su vida. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. Amara se quedó en silencio por un momento, recordando algo propio. Porque una vez, cuando estaba en tu lugar, no había nadie a mi lado que pudiera simplemente servirme un vaso de agua, respondió ella. No había autocompasión ni reproche en su voz, solo una tranquila constatación de un hecho. Y en esa simple frase, Kian escuchó toda una historia de pérdida, dolor y la fuerza que ese dolor desprendía. Se puso de pie. Por primera vez desde que se conocían, no parecía más alto, más fuerte ni más importante. Se quedaron uno frente al otro como iguales, 2 personas unidas por la comprensión compartida de la fragilidad de la vida. Gracias, Amara, dijo, y la forma en que pronunció su nombre ya no tenía ningún atisbo de autoridad, solo una sincera y profunda gratitud humana. Tomó su chaqueta y su teléfono y se dirigió a la salida. Justo antes de llegar a la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Te llamaré, dijo. No fue una orden ni una promesa. Fue una petición de no dejarlo solo en ese silencio. Amara simplemente asintió. Me pondré en contacto contigo. Tras cerrarse la puerta tras él, ella permaneció un buen rato en medio de la enorme oficina vacía. Algo había cambiado irrevocablemente esa noche. El frágil hilo de entendimiento que se había formado entre ellos al hablar del pasado se había transformado en una fuerte conexión emocional, y ambos, sin darse cuenta del todo, se habían aferrado a él con fuerza. No aceptarán, susurró Kian, con la mirada fija en los rostros impenetrables de sus socios saudíes al otro lado de la mesa. El jeque Khalid no cederá ni un solo porcentaje. Estamos en un punto muerto. Amara, sentada a su lado, negó levemente con la cabeza. Las negociaciones en Londres ya llevaban 3 días. El aire en la sala de juntas del lujoso hotel se sentía denso y pesado como la niebla londinense. Un acuerdo de $900 millones estaba en juego y ahora pendía de un hilo. Te estás equivocando de hombre, respondió ella con la misma calma, con los labios aún inmóviles. Su mirada estaba fija en el sobrino del jeque, un joven llamado Tariq, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, mirando solo de vez en cuando a su tío. El jeque se muestra firme, pero no es el único que toma la decisión. Kian la miró rápidamente, inquisitivamente. Durante la última semana, desde que regresó de Dubái, su conversación había sido estrictamente formal. Su padre se estaba recuperando y Kian se había volcado en su trabajo, erigiendo el habitual muro de profesionalismo entre él y Amara. Pero era un muro delgado, casi transparente. Ambos intuyeron que esa conversación en su oficina lo había cambiado todo. ¿Qué propones?, preguntó. Contacta a Tariq directamente.
Pregúntale sobre el futuro, sobre la tecnología, sobre cómo este proyecto impactará a las nuevas generaciones de su país. Habla de legado, no de dinero. Fue una jugada arriesgada. Ignorar al jefe de la delegación y recurrir a su pariente más joven podría haber sido un insulto. Pero Kian había aprendido a confiar en el instinto de Amara. La había visto observando a sus compañeros todos estos días, fijándose en los más mínimos detalles que escapaban a todo su equipo de analistas. Hizo una pausa, se aclaró la garganta y mirando directamente al joven, dijo en perfecto árabe: «Señor, Tariq, mi padre siempre me enseñó que no construimos para nosotros mismos, sino para nuestros hijos. Dígame, ¿cómo ve este proyecto dentro de 20 años? ¿Qué legado dejaremos a quienes vengan después de nosotros?» El silencio se apoderó de la mesa. El jeque, Khalidé, frunció el ceño, con la mano suspendida sobre su taza de café. Pero su sobrino, por el contrario, se irguió. Por primera vez en las negociaciones, un profundo interés se reflejó en sus ojos. Empezó a hablar, al principio con vacilación, luego con creciente pasión. Habló del futuro digital, de la educación, de nuevas oportunidades. Amara tenía razón. El viejo jeque se aferraba al pasado, a las tradiciones empresariales. El joven Tariq miraba hacia el futuro. Una hora después, el trato se cerró. Las condiciones eran incluso más favorables de lo que Kian había esperado inicialmente. Al salir de la sala de conferencias y cerrarse las puertas, acallando el bullicio, Kian se detuvo en medio del pasillo y se giró hacia Amara. Su equipo, charlando animadamente, siguió adelante, dejándolos solos. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó. No había sorpresa en su voz, solo un sincero deseo de comprender. Noté que el jeque, antes de responder a cualquier pregunta difícil, miraba a su sobrino durante un instante. Respondió simplemente. Buscaba su aprobación, aunque fingía tomar la decisión él mismo. El poder ya está pasando a una nueva generación, solo que aún no se ha anunciado oficialmente. Kian la miró durante un largo rato y en su mirada había una mezcla de admiración y algo más profundo y cálido. «Eres un genio, Amara. No solo como traductora o consultora, ves a través de la gente». «Solo escucho», dijo ella encogiéndose ligeramente de hombros, incómoda bajo su mirada. El rol profesional que le había servido de armadura comenzaba a desmoronarse. «Hoy estamos de celebración», dijo, y sonó más a sugerencia que a una orden superior. «He reservado una mesa en algún sitio, creo que te gustará». Esa noche se sentaron en un tranquilo restaurante con vistas al Támesis y a las luces de Londres por la noche. Ya no había una mesa de conferencias entre ellos, solo una pequeña mesa para dos cubierta con un mantel blanco como la nieve. «Quiero brindar por ti», dijo Kian, alzando la suya. «Sin ti este acuerdo no se habría concretado. Mi equipo solo veía números. Tú veías a una persona». Todos hicimos un buen trabajo. Trató Amara de evitar los elogios directos. «No», la interrumpió suavemente. «Fuiste tú, igual que aquella vez con papá. Volviste a hacer lo que nadie más pudo». Tomó un sorbo de vino sin apartar la mirada de ella. «Nunca pregunté, ¿cómo te las arreglabas sola? En aquel entonces…» Dudó, pues no quería herirla con el recordatorio. «Cuando murió mi padre», terminó ella por él. No le temblaba la voz. «Nada, simplemente hice lo que tenía que hacer. Lo organicé todo. Apoyé a mi madre. Y luego, cuando todo terminó, simplemente me derrumbé. Por mucho tiempo. Era la primera vez que ella le hablaba de ello con tanta franqueza. No había nadie que me dijera, yo me encargo de todo, tú descansa. Tuve que convertirme en adulta de la noche a la mañana». Kian guardó silencio, pero había más compasión en su silencio que en cualquier palabra. «Lo siento», dijo finalmente. «Ojalá hubiera alguien así a tu lado en aquel entonces». Su conversación fluyó con fluidez y naturalidad, pasando de temas laborales a recuerdos de la infancia, libros favoritos y sueños. Kian habló de su infancia solitaria bajo la sombra de un padre autoritario, de la constante presión por ser el mejor. Amara compartió recuerdos de las bulliciosas calles de Jeddah, del aroma de las especias en el mercado y de cómo su padre le enseñó caligrafía árabe.
Descubrieron que tras las apariencias de un poderoso multimillonario y un reservado estudiante de posgrado, se escondían dos personas con mucho más en común de lo que imaginaban. Ambos comprendieron la responsabilidad desde el principio. Ambos estaban acostumbrados a depender solo de sí mismos. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Kian, mirando el reflejo de las luces en el agua oscura del río. En mi mundo estoy rodeado de cientos de personas, socios, asistentes, abogados, pero nunca me he sentido tan solo como en los últimos años. A veces te sientes más solo entre una multitud que cuando estás solo, asintió Amara en voz baja. Pero contigo, se giró hacia ella con la mirada profunda y seria. Contigo esa sensación desaparece. Cuando estás cerca, el silencio no parece opresivo. Se siente bien. A Amara le dio un vuelco el corazón. Sabía a dónde iba aquella conversación. Lo había sentido toda la noche. La tensión flotaba en el aire entre ellas como una cuerda tensa. Kian, nosotros... Lo sé, la interrumpió. Eres mi empleada. Yo soy tu jefe. Hay reglas, límites. Yo mismo los establezco. Pero ya no puedo fingir que no pasa nada. Él extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la palma de ella con la suya. Su toque era cálido y seguro. Amara, esto ya no es solo un trabajo, ¿verdad? No apartó la mano. Miró sus dedos entrelazados contra el mantel blanco y toda la historia de cómo se conocieron cruzó por su mente. La ira de él en el restaurante, la respuesta descarada de ella, su propuesta inesperada, su colaboración, su desesperación en la oficina. Todo condujo a este momento, a esta mesa con vistas a Londres de noche. Ella lo miró. No, susurró. ¿Así no? Después de cenar, no regresaron al hotel. Kian sugirió un paseo por el malecón. El aire fresco de la tarde los tranquilizó y al mismo tiempo les agudizó los sentidos. Caminaron en silencio, pero su silencio estaba lleno de palabras que no se atrevieron a pronunciar en voz alta. Se detuvieron en el parapeto. El agua salpicaba abajo y el puente de la torre brillaba a lo lejos. No debía haber hecho eso, dijo Kian de repente mirando el agua. No debía haberte contratado. Amara se tensó. ¿Por qué? Porque desde el primer día que me respondiste en árabe en ese restaurante, no pude dejar de pensar en ti. Se giró hacia ella. La luz de la luna le iluminó el rostro, suavizando sus rasgos. Me dije que era solo curiosidad, que necesitaba un buen especialista. Me mentía a diario. Intenté mantener la distancia, ser profesional, pero no funcionó. Él dio un paso hacia ella. No sé cómo te sientes, Amara, y lo entenderías si te marcharas ahora. Dirías que estoy rompiendo todos nuestros acuerdos, pero tengo que decirte esto. Eres la persona más increíble, inteligente y fuerte que he conocido. Y la idea de que simplemente te vayas de mi vida después de este proyecto es insoportable. Amara lo miró y todas las barreras protectoras que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaron en un instante. Ante ella no veía al todopoderoso Kian al-Rashid, sino simplemente a un hombre vulnerable y honesto con ella. No me iré, dijo ella en voz baja. Estas dos palabras fueron suficientes. Lentamente, él cerró la distancia que los separaba. Su mano se posó en su cintura, acercándola más. Con la otra mano, le acarició suavemente la mejilla. Ella no se apartó, sino que se inclinó hacia él, mirándolo a los ojos oscuros y tiernos. El mundo que lo rodeaba dejó de existir. No existía Londres, ni el Támesis, ni los contratos comerciales. Solo existían él y ella. Él se inclinó y la besó. Fue un beso tierno, casi vacilante, un beso inquisitivo que mezclaba meses de atracción reprimida, respeto, gratitud y algo completamente nuevo, algo que ninguno de los dos conocía aún. Amara respondió, volcando en él toda su ternura oculta, toda la calidez que había guardado durante tanto tiempo. Cuando se separaron, respirando con dificultad, simplemente se miraron. Se había cruzado un límite profesional, no había vuelta atrás. Y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que no querían buscarlo. Regresar a Nueva York fue como despertar de un hermoso sueño. El aire de la gran ciudad, el bullicio del tráfico, la familiar silueta de los rascacielos,
Todo les devolvió a la realidad, donde no eran solo ellos dos, sino un mundo entero con sus propias reglas y expectativas. El romanticismo de los terraplenes de Londres dio paso al bullicio de los negocios y las conversaciones tranquilas a la presión de estar a la altura de su estatus. Una semana después de su regreso, se programó el evento principal de la temporada, la gala benéfica anual de la Fundación Al-Rashid. No era solo una reunión de ricos, sino una demostración del poder y la influencia de la familia. Kian siempre detestó estos eventos por su hipocresía y palabrería vacía, pero esta vez las cosas eran diferentes. «Quiero que vengas conmigo», le dijo a Amara 2 días antes de esa noche, mientras estaban sentados en su oficina discutiendo formalmente los detalles finales del Acuerdo de Londres. «¿Como consultora?», preguntó, manteniendo un tono profesional, aunque su corazón empezó a latir más rápido. «No». Kian se levantó de la mesa y se acercó a ella. Le tomó la mano. «Como mi acompañante». Y así se encontraban ante las enormes puertas del salón del Hotel Plaza. La música, el tenue murmullo de cientos de voces y el tintineo de copas se oían incluso allí. Amara lucía un elegante vestido azul oscuro que realzaba su estatura y belleza. Se portaba con una dignidad innata, pero por dentro una emoción la atormentaba. Este era su mundo, un mundo al que entraba no como empleada, sino como una mujer junto a uno de sus representantes más influyentes. «¿Lista?», preguntó Kian en voz baja, apretando su mano con los dedos para tranquilizarla. Respiró hondo y lo miró. Vio ternura y determinación en sus ojos. «¿Contigo?» «Sí». Al entrar, las conversaciones se callaron por un instante. Cientos de miradas se posaron en ellos. Todos conocían a Kian Al-Rashid, pero la hermosa desconocida de piel oscura que lo acompañaba era un misterio. Un murmullo recorrió la sala. Kian parecía ajeno a todo. Condujo a Amara entre la multitud con orgullo, como si presentara su tesoro más preciado al mundo. Le presentó a socios comerciales, miembros de la junta directiva y políticos famosos. «Soy Amara Jones», dijo, enfatizando cada palabra. «Mi asesora y socia más valiosa». Amara respondió a los saludos con cortesía y reserva. Sintió las miradas evaluadoras, vio las sonrisas corteses pero frías de sus esposas mientras examinaban su vestido y sus joyas. Estaba preparada para esto, pero no para conocer a su familia. «Kian, por fin». Un hombre alto, canoso, de perfil aguileño y mirada penetrante se acercó a ellos. Vestía un smoking impecable y todo su físico irradiaba autoridad. «Creí que habías decidido saltarte el evento principal del año». «Tío Faris». Kian se tensó un poco, pero mantuvo la voz serena. «Me alegra verte. Te presento. Esta es Amara Jones. Amara, este es mi tío, Faris Al-Rashid». Faris miró a Amara de pies a cabeza. No era la mirada admirativa de un hombre, sino la de un tasador que determina el valor y el origen de un objeto. «¿Jones?», preguntó arrastrando las palabras, tomándole la mano y rozándola apenas con los labios. Su tacto era frío como el hielo. «Un nombre americano. Qué curioso. ¿A qué se dedica, señorita Jones, para tener el honor de acompañar a mi sobrino?» «Asesoro al señor Al-Rashid en materia de relaciones internacionales», respondió Amara con calma, mirándolo directamente a los ojos. «Ah, así que es así», dijo Faris con una mirada divertida. «Así que tú eres ese traductor. Kian me contó mucho sobre tus talentos. Debo admitir, sobrino, que siempre te ha gustado lo exótico». La palabra exótico sonó como una bofetada. Fue pronunciada en voz baja, casi con aires de adulación, pero contenía tanto veneno y desdén que Amara sintió que la sangre le subía a las mejillas. Vio cómo los músculos del rostro de Kian se tensaban. «Tío, te pediría que cuidaras tu lenguaje», dijo Kian en un tono gélido. «¿Qué te pasa, muchacho?», fingió sorpresa Faris. «Solo era un cumplido. Es muy útil ampliar tus horizontes últimamente. Tu empresa trabaja mucho con diferentes países. Debe ser muy conveniente tener a alguien cerca que entienda su mentalidad
Dime, señorita Jones, ¿es el árabe tu lengua materna o lo aprendiste específicamente para este trabajo? Abre oportunidades maravillosas para jóvenes ambiciosas de tu origen. La última frase fue un insulto directo. No solo insinuaba, sino que decía directamente que ella estaba usando su conocimiento del idioma y su belleza para entrar en la alta sociedad. La estaba poniendo al mismo nivel que los cazafortunas de los cuales abundaban en esa sala. Un pequeño espacio vacío se formó a su alrededor. La gente que estaba cerca fingía estar absorta en una conversación, pero toda la atención estaba centrada en esta escena. Era el momento de la verdad. Todos esperaban a ver cómo reaccionaría Kian. ¿Suavizaría las cosas? ¿Haría una broma? ¿O cambiaría de tema? Como era de esperar. Amara se quedó paralizada, sintiendo un escalofrío recorrerle las entrañas. No temía por sí misma, podía soportar este golpe. Temía por él. Temía que se retirara, que eligiera a su familia y el mundo que conocía. Pero Kian no se rindió. Dio un paso adelante, bloqueando a Amara del alcance de su tío. Su voz, al hablar, era baja, pero en el silencio que siguió, todos lo oyeron. Tío Faris, siempre me enseñaste que el mayor valor de nuestra familia no es el dinero, sino la inteligencia y el honor. Hoy has insultado a ambos. Faris frunció el ceño. No entiendo de qué estás hablando. Entonces te lo explicaré. La voz de Kian se endureció, con un tono acerado. Ves ante ti a una simple traductora, pero yo veo a una brillante analista cuyo conocimiento salvó a nuestra empresa de pérdidas multimillonarias. Ves una apariencia exótica, pero yo veo a una mujer cuya sabiduría y dignidad me impulsan a ser mejor persona cada día. Hablas de su origen, insinuando que la hace inferior a nosotros. Pero te digo que su origen, su experiencia vital y su intelecto la hacen más rica que muchas personas en esta sala. Se volvió hacia quienes lo rodeaban, quienes ya no ocultaban su interés. Todos me conocen como Kian al-Rashid, el empresario. Están acostumbrados a que hablen el lenguaje de los números, los negocios y las ganancias. Pero hoy quiero que escuchen algo diferente. Esta mujer, Amara Jones, me enseñó algo que no encontrarán en ningún informe financiero. Me enseñó que la fuerza no reside en el poder, sino en el respeto, que la sabiduría no reside en el cinismo, sino en la capacidad de comprender a los demás. Se volvió hacia su tío con una mirada despiadada. Me preguntaste qué hace. Bueno, te lo diré. Hace lo que hace de este mundo un lugar mejor. Ahora te pregunto, tío, ¿qué haces tú? Además de aferrarte a prejuicios obsoletos e intentar humillar a un hombre que es superior a ti en todos los sentidos. Un silencio sepulcral invadió la sala. El rostro de Faris se puso morado de rabia y humillación. Nadie se había atrevido jamás a hablarle en ese tono, y menos en público. Kian no esperó una respuesta. Tomó la mano de Amara con los dedos helados. «No tenemos nada más que hacer aquí», le dijo en voz tan alta que todos lo oyeron. La miró con ternura y su mirada reflejaba todo el amor y el orgullo que pudo reunir. «Salgamos de aquí». Se giró y la condujo hacia la salida, ignorando los rostros conmocionados y el bullicio de voces que se había formado tras ellos. Cruzaron el pasillo, mientras la multitud se abría paso ante ellos como el mar ante Moisés. Salieron al fresco aire nocturno de Manhattan. El mayordomo trajo el coche. Solo cuando estuvieron dentro y solos, Amara pudo finalmente respirar. Miró a Kian con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de resentimiento. Eran lágrimas de gratitud y admiración. «No debiste haber hecho eso», susurró. «Esta es tu familia». «Son mi familia», respondió él, tomándole el rostro entre las manos. «Pero tú eres mi futuro». Tomé mi decisión hace mucho tiempo en aquel restaurante, solo que hoy se la anuncié al mundo entero. Y, en primer lugar, a mí mismo. Él vio que ella todavía estaba conmocionada. Comprendió el golpe que había sufrido. «Amara, escúchame», dijo con seriedad. «Lo que dijo mi tío es una porquería.
No tiene nada que ver contigo. Es un veneno que los envenena por dentro. No dejaré que ese veneno te toque. Jamás. Ella negó con la cabeza. No es por eso, es que nadie me ha defendido así nunca. La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Ella hundió el rostro en su hombro, sintiéndose segura. La velada, que había comenzado como una prueba, había terminado en victoria. No una victoria empresarial, sino personal. Hoy, Kian al-Rashid había roto públicamente lazos con el viejo mundo, lleno de prejuicios y convenciones, y había elegido un nuevo mundo, su mundo. El silencio en el coche era denso, casi tangible. Las luces de Manhattan pasaban por la ventana como borrosas rayas de color, pero ni Kian ni Amara las miraban. Él apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos. Ella estaba sentada erguida, con la mirada fija al frente y su quietud parecía frágil, como si temiera derrumbarse con un solo movimiento en falso. Finalmente, cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo, Kian rompió el silencio. Su voz sonó ronca. «No digas nada». Amara giró lentamente la cabeza hacia él. En la tenue luz del salón, sus ojos parecían enormes y oscuros. «¿Y qué se supone que debo decir, Kian? Gracias por ofrecerme una actuación que dará que hablar en la alta sociedad neoyorquina durante los próximos 6 meses». No había reproche en su voz, solo un cansancio sin fin. «No estaba fingiendo», objetó, volviendo a caminar. «Dije lo que tenía que decir. Hace mucho tiempo. Tuviste una pelea con tu familia. Humillaste públicamente a tu tío. No te lo perdonará». «Me da igual», espetó Kian. «Lo que dijo, la forma en que te miró, no lo soporté. Nadie tiene derecho a hablarte así». «Eso no cambia el hecho de que quemaste el puente», dijo en voz baja. «Por mí. Quemé un puente que hacía tiempo que se había podrido y no llevaba a ninguna parte». Su voz se volvió más firme. «Amara, ¿crees que no sé lo que cuchichean a mis espaldas? Sobre mis negocios, mis métodos, mi dinero y sobre ti. He oído todos estos rumores desde que apareciste a mi lado. ¿Quién es ella? ¿De dónde la sacó?» Te miraban como una curiosidad, un capricho pasajero. Hoy simplemente he puesto los puntos sobre las íes y las tildes. «¿Y dónde terminas?», preguntó con un dejo de amargura en la voz. «Que ahora ya no soy solo una curiosidad, sino la razón de tu ruptura con tu familia. Eso me convierte en un blanco aún más fácil». «No», dijo, deteniendo el coche bruscamente frente a su casa y girándose hacia ella. «He escrito un punto que dice: Amara Jones es mi futuro, y quien no la respete, no me respeta a mí. Punto final». Salió del coche, la rodeó y le abrió la puerta a Amara. Ella salió aún agotada. Subieron en silencio en el ascensor hasta su ático. La enorme sala de estar con ventanales panorámicos los recibió con el silencio y las luces de la ciudad por la noche. Kian se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla. Caminó hacia la barra y sirvió 2 vasos de agua. Le entregó uno a ella. «Por favor, siéntate. Necesitamos hablar». Amara se sentó obedientemente en el sofá. Tomó un pequeño sorbo de agua. El vaso frío la devolvió un poco a la realidad. «Kian, aprecio lo que hiciste, de verdad, pero tengo que entender qué fue. ¿Un impulso? ¿Un deseo de demostrarle algo a tu tío?». La miró como si hubiera dicho algo inimaginable. «¿Un impulso? Amara, he estado planeando esta conversación desde el día que entraste en mi oficina. No, incluso antes. Desde el momento en que me respondiste en árabe en ese restaurante. Me pusiste en mi lugar con tanta dignidad, con tanta fuerza, como nunca he encontrado en ninguno de mis socios». Él se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. «Crecí en un mundo donde todo se mide por el dinero, el poder y el linaje. Mi padre construyó un imperio desde cero, pero siempre quiso que sus hijos fueran aceptados en el antiguo mundo aristocrático. Mi tío Faris encarnaba ese mundo. Un mundo de prejuicios, reglas vacías y esnobismo. Desde pequeño me enseñaron que hay personas correctas y personas incorrectas, que existen matrimonios de conveniencia y alianzas para fortalecer los negocios. Viví según estas reglas.
Creí en ellas, me volví igual de cínico, duro e intolerante. Se pasó la mano por el pelo, miraba a las personas y las veía como simples herramientas, activos o pasivos. Cuando derramaste agua sobre mis documentos, te vi como una molestia, una camarera incompetente, y descargué sobre ti todo el veneno que llevaba años acumulando en mi interior. Hablé árabe porque estaba segura de que eras un ser inferior que no me entendería. Quería humillarte para sentirme superior. Su voz vaciló. Y entonces respondiste, y en un minuto destruiste mi mundo entero. Me mostraste lo superficial e ignorante que era. No eras un obstáculo, eras humano. Y en ese momento me di cuenta de que toda mi vida, todas mis reglas eran una mentira. Amara lo escuchó con la respiración contenida. Ante ella no veía a un poderoso multimillonario, sino a un hombre que se desnudaba por primera vez en su vida. Viniste a mi empresa y te observé, vi cómo trabajabas, cómo manejabas la presión y el desprecio de mis empleados. No te quejaste, simplemente hiciste tu trabajo mejor que nadie, salvaste mi contrato, me mostraste el punto débil de mis propios planes. No eras solo un traductor, eras un estratega. Eras más inteligente, más perspicaz y más valioso que todo mi equipo junto. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Y entonces recibí la noticia de mi padre. Pensé que mi mundo se derrumbaba. Y en ese momento de debilidad, tú estabas ahí. No me ofreciste palabras de compasión estereotipadas. Compartiste tu propio dolor. No viste en mí al jefe, ni a Kian al-Rashid, sino simplemente a una persona asustada. Esa noche me salvaste de mí mismo. Me mostraste que es posible ser fuerte sin ocultar tu vulnerabilidad. Se detuvo frente a ella. No me enamoré de ti en Londres, Amara, y no esta noche. Me enamoré de ti poco a poco, cada día. Cuando discutiste conmigo sobre una cláusula del contrato, cuando te reíste de mi chiste, cuando me contaste de tu infancia en Jeddah, me di cuenta de que ya no quiero vivir en mi viejo mundo, quiero vivir en el tuyo, en un mundo donde se valoren la inteligencia, la amabilidad y la honestidad. Él se dejó caer sobre una rodilla frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Lo que pasó hoy no es el final, es el principio. No solo te protegía de mi tío, protegía nuestro mundo del suyo. Elegía mi futuro, y mi futuro eres tú. Quiero que seas más que solo mi compañero, quiero que seas mi compañero en todo. Contuvo la respiración, esperando una propuesta de matrimonio, pero lo que él le propuso al instante siguiente resultó ser mucho más importante y cambió no solo su vida, sino el destino de miles de personas. Amara lo miró mientras las lágrimas rodaban lentamente por sus mejillas. Kian, yo no sé qué decir. Entonces déjame contarte, sonrió, y la sonrisa transformó su rostro severo. Sé de tu tesis, de tus sueños, de cómo quieres cambiar el mundo para mejor. Estudias relaciones internacionales, programas educativos, puentes culturales entre Occidente y Oriente. Quiero darte la oportunidad de hacer realidad todo esto, no en teoría, sino en la práctica. Hablaba con creciente entusiasmo y sus ojos brillaban. Mi empresa gana miles de millones. Invertimos en tecnología, bienes raíces, energía, pero todo es solo dinero. No deja rastro. Quiero crear algo más, algo real. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Quiero crear una fundación benéfica, la Fundación Al-Rashid. Su misión será crear programas educativos para jóvenes talentosos. Tenderemos puentes. Becaremos a estudiantes talentosos de Oriente Medio para que estudien en las mejores universidades de Estados Unidos. Y viceversa, enviaremos a estudiantes estadounidenses a realizar prácticas en Dubái, Riad y El Cairo. Financiaremos intercambios culturales, escuelas de idiomas y proyectos de investigación conjuntos. Combatiremos la ignorancia y los prejuicios con la única arma que realmente funciona: el conocimiento. Amara escuchaba, con el corazón latiendo con fuerza. Este era su sueño, el sueño que había descrito en las páginas de su tesis. Un sueño que parecía tan lejano e inalcanzable. Esto es increíble, Kian. Es una idea maravillosa. Esto no es solo una idea, dijo con firmeza.
Es un plan, tengo los recursos, las conexiones, el capital, pero no tengo el alma para este proyecto. No tengo los conocimientos, no tengo tu comprensión cultural, no tengo tu corazón. Quiero que lideres esta fundación. Amara retrocedió como si la hubieran electrocutado. ¿Qué? ¿Yo? Pero yo no tengo experiencia gestionando una estructura así. Solo soy un estudiante de posgrado. Eres la persona más inteligente y capaz que conozco, la interrumpió. Entiendes los dos mundos que intentamos conectar. Has vivido allí y vives aquí. Eres bilingüe, no solo lingüísticamente, sino culturalmente. Eres la candidata perfecta. Eres el alma de este proyecto. Te daré el mejor equipo, los mejores abogados, los mejores financieros. Tendrás total libertad de acción y un presupuesto ilimitado. Lo único que te pido es que lo des todo. Tu pasión, tu inteligencia, tus sueños. La miró con tanta fe, con tanta esperanza, que la dejó sin aliento. Esto era más que una oferta de trabajo, era más que una declaración de amor, era la oferta de su vida, una vida juntos, llena de significado. Guardó silencio un buen rato, reflexionando sobre sus palabras. Miró las luces de la ciudad por la ventana, a ese hombre increíble arrodillado ante ella, ofreciéndole el mundo. Pensó en su modesto apartamento, sus montones de libros, las noches que pasó escribiendo su tesis, su trabajo en el restaurante, y pensó en aquella noche en que la humilló y en esta noche en que la elevó por encima de todo. Fue un viaje del rechazo total a la alianza absoluta. Finalmente habló, y su voz era tranquila y clara. «Está bien, estoy de acuerdo». No entendió inmediatamente a qué se refería su respuesta. ¿Estás de acuerdo en dirigir el fondo? Eso también, sonrió entre lágrimas, pero ante todo, acepto ser tu compañera. En todo, el rostro de Kian se iluminó de felicidad. Se levantó y se sentó junto a ella en el sofá, atrayéndola hacia él. No te imaginas el miedo que tenía, le susurró en el pelo. Miedo de que esta noche lo arruinara todo, de que te asustaras y te alejaras. Tenía miedo, admitió con sinceridad, aferrándose a él. Pero no tu tío ni los chismes. Tenía miedo de la magnitud de tus sentimientos y de los míos, pero ya no tengo miedo. Se sentaron en silencio, abrazados, contemplando la ciudad. La tormenta había pasado. Una vida nueva, desconocida, pero tan deseable, les esperaba. «Tengo algunas condiciones respecto al fondo», dijo de repente Amara en tono profesional. Kian la miró sorprendido. «¿Cuál?» «Antes que nada, quiero tener control total sobre la formación del consejo directivo. Nada de familiares tuyos», dijo con una leve sonrisa. Él se rió. «Aceptado. En segundo lugar, la sede de la fundación no debería estar en su rascacielos. Necesitamos un espacio separado e independiente. Esta debería ser nuestra causa común, no un departamento más de su corporación». «Es una gran idea», asintió. «Ya le he echado el ojo a un edificio en el centro». Y tercero, lo miró directamente a los ojos. «Quiero terminar mi tesis. Es importante para mí. Puedo combinar ambas cosas». «Amara», dijo con seriedad, tomándole la cara entre las manos, «puedes hacer lo que quieras. Puedes escribir 10 tesis más. Puedes gestionar este fondo desde cualquier parte del mundo. Lo importante es que lo hagas conmigo». No dijo nada más, simplemente lo besó. Y ese beso lo contenía todo. El perdón del pasado, la alegría del presente y la promesa de un futuro increíble. Los puentes no solo se planeaban, ya se estaban construyendo. Justo aquí, en esta habitación, entre dos personas de mundos tan diferentes que habían encontrado un lenguaje común en el otro. Un lenguaje de respeto, confianza y amor.